Bueno, seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero igual voy a contarles quién es Juan José. Juan José es ingeniero químico y licenciado en Ingeniería de Sistemas, con 37 años de experiencia en la industria del oil and gas en Argentina, Australia y el Reino Unido. Es presidente de la Cámara de la Industria del Petróleo, o fue, en realidad, desde el 2001 al 2005, y de Shell Argentina del 2003 al 2015. Tiene un premio CONEX de platino al líder de la industria, lo recibió en el 2008, y al dirigente líder de la Asociación de Dirigentes de Empresas en 2009. Se desempeñó como ministro de Energía y Minería de Argentina durante 2016 a 2018, y hoy es director de la consultora Energy Consilium y director académico de la Certificación Avanzada en Gestión de las Transiciones Energéticas, que es la charla de hoy, y de la Maestría en Desarrollo Energético Sustentable del ITBA. Ya les vamos a contar también cómo es la relación que hay entre la certificación avanzada y la maestría. Así que bueno, Juan, muchas gracias por estar acá. Te dejo para que puedas seguir adelante contando en detalle el programa, y muchas gracias a todos por estar. Escuchamos sus preguntas y sus dudas. Bueno, muchas gracias, Mariela. Buenas tardes a todos. Bajé el video porque tenía poca señal, así que cualquier cosa me mandan un mensaje si pierdo también el sonido. Espero que no. La idea es contestar las preguntas que puedan tener, pero previamente a ello darles una presentación de lo que es la temática de esta certificación avanzada, y para ponerla en contexto la misma, me gusta hacer referencia a una realidad que es la vinculada con el sector energético, y que más allá de que todos los días estamos acostumbrados a hacer uso de la energía, sabemos que es fundamental para el desarrollo humano y que del acceso a la energía depende el progreso de la sociedad. Basta decir que hoy todavía hay 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica y casi 800 que no tienen métodos de cocción limpia. Es una demostración de lo relevante que es la energía eléctrica. Ahora bien, el uso y la producción de la energía genera impactos tanto económicos, sociales y ambientales, que ahora vamos a ver un poquito de qué se tratan. Y cuando hablamos de transiciones energéticas, lo que queremos es reflejar esos cambios estructurales que en el largo plazo experimentan los sistemas energéticos. Lograr transiciones energéticas eficaces y eficientes requieren encontrar soluciones y estrategias tanto globales o locales que articulen políticas públicas y decisiones privadas. Ahora bien, ¿por qué digo que es fundamental? Y en este gráfico que ustedes tienen por delante pueden ver el vínculo que existe entre desarrollo humano y consumo energético. En el eje de las ordenadas se encuentra el índice Gini de desarrollo humano, y en el eje de las abscisas, en el eje de las X, el consumo energético per cápita en gigajoules por cabeza, por ser humano. Como pueden ver, aquellos países que disfrutan de un nivel de vida más elevado tienen un consumo energético per cápita mayor que aquellos que todavía están en ese camino de lograrlo y de conseguirlo. Al mismo tiempo, y ya vinculado con el tema de las transiciones energéticas, me gusta mostrar este gráfico que, si bien refleja solamente la realidad de los Estados Unidos, pero muestra desde inicio del mitad del siglo XIX hasta nuestros días, cómo ha sido la progresión. En el siglo XIX, durante gran parte, la madera era el energético fundamental, hasta que hacia fin del siglo XIX fue reemplazado por el carbón, que siguió siendo predominante en el consumo energético hasta mediados del siglo pasado, en donde fue sobrepasado por el petróleo. Esto es justamente lo que significa una transición energética, donde un energético reemplaza a otro. Vamos a ver las implicancias que tiene ese reemplazo, y todavía está por verse cuándo los energéticos vinculados con los fósiles productores de dióxido de carbono son reemplazados por otros que acá están expresados como primarios, que tienen una menor contribución al cambio climático. Ahora, la demanda energética es relevante desde el punto de vista de que, si tomamos los últimos 25 años, que es el gráfico de la izquierda, acá pueden observar ustedes
reflejadas 3 fuentes de energía: el petróleo, el gas natural, el carbón en gris, en naranja la energía nuclear, en azul la energía hidroeléctrica y en un color naranja más oscuro los renovables. Vemos que en los últimos 25 años el consumo energético, más allá de la implementación de medidas de eficiencia energética, estuvo creciendo a razón de 2% anual. Y cuando vemos la participación de cada una de esas fuentes de energía, vemos que aquellas vinculadas con el mundo fósil, es decir, las que son productoras de dióxido de carbono al quemar los combustibles fósiles, como es el petróleo, el carbón y el gas natural, tenían una participación de 87% en la matriz energética del año 94 y del 84% en el año 2019. Es decir, que en un periodo de 25 años ha habido una mejora en cuanto a la calidad de los combustibles y de la energía que estamos utilizando, pero ha sido mínima en comparación, como vamos a ver dentro de poco, de las necesidades que tenemos. Y obviamente las otras energías que no son productoras de gases de efecto invernadero, como la hidroeléctrica, la nuclear y la renovable no convencional, como solemos llamar a la energía solar y la energía eólica, pasaron del 13% a un 16%. O sea, en los últimos 25 años el cambio no ha sido tan drástico como estar avisorando que esa transición energética de formas menos limpias a formas más limpias de energía es algo que podemos estar esperando rápidamente, aunque el signo de alarma que podemos ver, y lo vamos a mostrar en las próximas diapositivas, nos hace pensar que tenemos que conseguirlo. Ahora bien, una cosa es la matriz global, pero otra es la matriz energética por regiones. Acá, en las columnas de la izquierda, hemos expresado la matriz energética por regiones: Norteamérica, América del Centro y del Sur, Europa, los países de la anterior República Socialista Soviética, el Medio Oriente, el África y Asia-Pacífico. Como vemos, la configuración de esas matrices son totalmente distintas. Medio Oriente, gran productor de hidrocarburos, prácticamente solamente consume petróleo y gas natural. En el caso de Centroamérica tenemos una matriz bastante, de Sur y Centroamérica, bastante balanceada, con una gran contribución de energía hidroeléctrica, particularmente en Brasil. En Europa vemos una presencia relevante de nuclear, fundamentalmente por Francia, que el 67% de su matriz energética proviene de la energía nuclear. Ahora, cuando llegamos a aquellos países que son donde se encuentra la mayor población del mundo, y lo vamos a ver luego en el gráfico a la derecha, que es Asia-Pacífico, vemos que la participación que tiene el carbón en la matriz energética es muy relevante, y el carbón es de los combustibles fósiles aquel que produce más dióxido de carbono. En el gráfico a la derecha estamos viendo ahora el consumo per cápita, es decir, la necesidad que tenemos en las distintas regiones de energía para poder desarrollar nuestras capacidades. Norteamérica, con países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, es aquel que tiene el consumo per cápita más alto, 250 gigajoules por año por habitante. En el caso específico de Europa también es una participación relevante, creciente en lo que es el Medio Oriente, y en amarillo estamos viendo Asia-Pacífico, donde tenemos los países más poblados como China, India, Indonesia, que cuando quieren aspirar a tener un consumo energético similar a aquellos países ya desarrollados, va a requerir una energía que, si no modificamos la matriz energética de esa región, va a tener un impacto relevante en el cambio climático. Ahora bien, cuando hablo justamente de impacto relevante en el cambio climático, lo digo porque la quema de los combustibles fósiles genera un gas, que es el dióxido de carbono, que es un productor de efecto invernadero, que evita que el calor generado en la atmósfera pueda ser irradiado por fuera de ella. Hay otros gases de efecto invernadero, pero el que tiene mayor participación en la atmósfera, casi del 75%, es el dióxido de carbono. Y este gráfico muestra que desde la época industrial, 1930, 1940, 1950, el crecimiento
de las emisiones, de la producción de dióxido de carbono, ha sido del orden del 2,7% anual promedio. Ahora, ese gas que se emite en la atmósfera tiene una perduración en la misma alta, del orden de los 100 años, por lo tanto se va acumulando y va aumentando su concentración, y hay estudios que permiten observar que a medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono, que acá está expresada en la línea roja desde 1880 a 2019, y estas son las partes por millón de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, tiene una correlación bastante directa con la temperatura del planeta. Si tomamos el promedio cero de 1880 a 1950, podemos ver acá las variaciones que hemos tenido ya por el orden de 1,2 grados por encima del periodo preindustrial, con lo cual el impacto que tiene esa concentración de dióxido de carbono en la generación de un efecto invernadero es muy relevante y es generadora de los cambios que estamos experimentando en el clima, con grandes sequías, grandes inundaciones, el derretimiento de los polos, tanto norte como el polo sur, aumento de del nivel de los océanos y por lo tanto un efecto que es de naturaleza global y que los países están intentando comprometerse en resolverlo. Volviendo a la concentración, acá vemos desde 1960 en un observatorio en Mauna Loa, en Hawái, cómo ha aumentado la concentración. Y lo relevante es que de 1960 a 1970, en 10 años, la concentración aumentó en 6 partes por millón en ese periodo. En 1970 a 1980, 15. De 1980 a 1990, otros 15, 16. De 1990 a 2000, de 2000 a 2010, 20 partes por millón. De 2010 a 2020, 25 partes por millón. Y vemos la semana pasada, la semana que terminó este último sábado, la concentración fue en promedio en la semana de 418 partes por millón. La misma semana del año anterior, 414,5, o sea, 0,8% más este año. Y 10 años antes la concentración era 3,93, o sea, este año ha sido 6,4% más la concentración de dióxido de carbono en la misma semana en esa comparativa, y lo mismo podemos observar cuando comparamos el mes de febrero de este año con el febrero de 2020 con febrero del 2011. O sea, estamos experimentando un incremento en lo que es en la concentración de dióxido de carbono y la consecuencia que tiene con el aumento de la temperatura de la atmósfera. Esa consecuencia fue más que evidenciada y analizada por la mayoría de los países que se pusieron de acuerdo en el año 2015 para terminar firmando en el 2016 el conocido Acuerdo de París, firmado por 190 y pico de países, para mantener la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados hacia fin de este siglo con respecto a los niveles preindustriales, niveles del año 1940-1950, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 como máximo, conociendo que con ello se va a reducir o se puede reducir considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. ¿Es la energía la única responsable de que aumente la generación de gases de efecto invernadero? La respuesta es no. La deforestación que sufren nuestros bosques es también responsable de que haya un aumento de los gases de efecto invernadero. La actividad agropecuaria también es generadora de gases de efecto invernadero, pero la energía tiene una parte relevante, casi 2/3 partes del total. Y vemos acá que hacia dónde nos dirigimos, más allá del bache que se puede producir, esto no es concentración, sino es producción, acá está mal el gráfico, más allá del bache que produjo el año 2020 el efecto de la pandemia sobre la generación de dióxido de carbono, la trayectoria sigue siendo creciente en cuanto a producción, y las decisiones que hay que tomar para lograr una disminución de 2 grados centígrados o una contención a 2 grados centígrados de la temperatura del planeta o 1,5 es drástica. En lugar de estar aumentando 0,5, 0,6% por año, tenemos que estar produciendo recortes del orden del 2,7 al 7,6% por año. Por ello,
es tan relevante e importante cómo gestionar esas transiciones energéticas de forma tal de que podamos pasar de energías menos limpias a energías más limpias, al mismo tiempo que satisfacemos las necesidades de la población. Por eso la humanidad enfrenta un triple desafío. Primero, que haya energía que permite impulsar el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en el mundo. Al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de energía de una población que sigue creciendo y obviamente más en aquellos lugares que más energía demandan, como dije antes, en Asia-Pacífico, y esa es una población más demandante de oportunidades acordes con sus capacidades. Y por último, estar concretando esos dos desafíos, limitando mediante la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero los impactos que la producción, transformación y uso de la energía tiene en el cambio climático. Eso es en definitiva la temática que queremos abordar en esta diplomatura. Esta es una diplomatura que está enfocada a cómo gestionar las transiciones energéticas, cómo gestionar ese movimiento, esa transformación que se está produciendo en donde requerimos continuar dando acceso a la energía y hacerlo de una manera que sea menos impactante con el cambio climático. Se puede conseguir de muchas maneras, se puede conseguir secuestrando carbono, se puede conseguir produciendo más energías renovables que puedan resolver su intermitencia con el uso de las baterías. Las formas de poder generarlo y lograrlo son muchas, pero al mismo tiempo se tiene que producir satisfaciendo la necesidad energética. Y cuando todavía tenemos entre 80 y 85% de energía generada a partir de fuentes fósiles, los esfuerzos necesarios para poder transformar las matrices energéticas son altamente demandantes. Estoy acompañado en la maestría por un excelente grupo de docentes. Hoy me acompañan 4 de ellos: el ingeniero Rosbaco, el doctor Carazal, el ingeniero Marcolini y el ingeniero Casares. Pero la maestría, la diplomatura acá dice, pero hoy lo estamos llamando certificación avanzada en la gestión de transiciones energéticas, está dividida en 3 módulos. Un módulo de gestión de la oferta energética, empezando por la energía más barata, que es la eficiencia energética, energía fósil, la eficiencia energética a cargo de la ingeniera Andrea Heinz, energía fósil a cargo del ingeniero Rosbaco, bioenergía a cargo de la licenciada Verónica Gese, energía hidroeléctrica el ingeniero Jorge Marcolini, energía nuclear el licenciado Julián Gadano y energías renovables no convencionales Sebastián King. Todos ellos, como los que voy a nombrar luego, con amplia experiencia en el sector privado y también en el sector público. El módulo 2 es el módulo de gestión de la demanda energética, integrado por 4 materias. La demanda en sí, de cómo se calcula la demanda, cómo se construye, y el licenciado Mauricio Reutemann, expresidente del Enargas, es responsable de esa materia. Transporte, distribución y almacenaje energético a cargo del ingeniero Casares y el ingeniero Juan Luchilo. Integración de los sistemas energéticos, tanto locales como regionales, a cargo del ingeniero Daniel Redondo. Y por último, los marcos regulatorios energéticos, a cargo del ingeniero Marcos Purtó. Y el tercer módulo es la gestión de los impactos, las consecuencias que tienen, tanto económicas, sociales como ambientales, esas transiciones energéticas que estamos experimentando. La parte económica a cargo del licenciado en Economía Nicolás Gadano, los impactos sociales a cargo de los doctores Juan Manuel Carazal y Juan Miguel Bisset, y por último los impactos ambientales el ingeniero químico Julio Torti. En total se dictan 43 horas sincrónicas de manera no presencial, o sea, frente a una notebook o a una computadora como estamos en este momento, de 18 a 21 los martes y jueves. En realidad las sesiones son de 1 hora y media dentro de ese horario, en algunos casos puedo llegar a 2 con un intervalo, pero al mismo tiempo se van a requerir de 42 horas autogestionadas, en donde el alumno no solamente va a leer material, sino también lo que va a hacer es ir preparando una monografía sobre un tema que iremos discutiendo a lo largo de la certificación avanzada, y la preparación se va a hacer en esas horas autogestionadas. ¿Qué es el objetivo? De que
los participantes se lleven del programa? Bueno, primero, la capacitación para entender e integrar los conceptos claves de la gestión de las transiciones energéticas. El por qué, el para qué y el cómo se pueden lograr esas transiciones energéticas que sean, como dije antes, eficaces, conseguir el objetivo, y eficientes, lograr ese objetivo de una forma económica. Herramientas, además, que podrá conseguir para analizar y gestionar los impactos sociales, ambientales y económicos que generan tanto el consumo como la oferta energética. La capacidad de intercambiar experiencias con un equipo, como dije antes, multidisciplinario de docentes, con amplia trayectoria en el sector público y privado, tanto local como internacional, y la posibilidad de asistir a debates que a lo largo de la certificación avanzada estaremos produciendo sobre cuestiones o dilemas energéticos y a presentaciones de invitados a la certificación avanzada que nos pueden dar un punto de vista distinto, porque la intención es no estar casándose con una única forma de energía, sino tratando de identificar cuáles son las formas de energía y cuáles son las maneras de poder consumirla que permitan una transición energética más acorde con las necesidades de la región y del país. Y quiero hacer énfasis en la región porque a partir de la experiencia del año pasado estamos ahora integrando, más allá del convenio que hemos hecho con OLADE, la posibilidad de que este tipo de certificación avanzada tenga una internacionalización a partir de no mirar las transiciones energéticas exclusivamente desde el punto de vista de Argentina, sino también del resto de la región latinoamericana. Está dirigido a todos los profesionales de esta región que desde su propia disciplina de grado estén interesados en gestión sustentable e integradora de la problemática energética, tanto en el sector público como en el sector privado.